En programación entendemos una variable como un punto al cual referenciamos algo. Ese algo puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un texto, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa que nos imaginemos. Pero es una palabra que hace referencia a algo. Es decir, nosotros tenemos una clase en Java y podemos hacer una variable tipo numérica llamada número que contenga el valor 1. En este caso, la variable sería número, pero es una variable tipada, es decir, que número solo puede representar a números, es decir, datos del tipo int. Int es un tipo de variable en Java que representa únicamente a números con unos valores limitados, tiene un límite máximo y mínimo. En este caso, los límites que tiene este tipo de variable, el integer, están definidos por la cantidad de bytes, por la cantidad de números que pueden representar en 32 bytes, es decir, 2 elevado a 31. Existen otros tipos de variables que pueden sobrepasar estos límites, como por ejemplo long, en el cual los límites son 2 elevado a 63, es decir, un número muy largo. De todas formas, esto no es algo que toque ahora, así que vamos a enfocarnos a lo que hemos venido, que es una variable. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo las uso? Bien, para ello, volviendo al código, tenemos una variable que se llama número. Esta variable número es de tipo int, es decir, que puede almacenar números. Pero una variable puede tener multitud de usos, puedo definirla así, o por el camino puedo venir a número y redefinirla a 2. Entonces, en este momento, cuando el código empiece a ejecutarse, es decir, desde arriba hacia abajo, pum, 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 en este momento, en la línea 7, la variable número se definirá con un valor de 1. Pero más adelante llegará a la línea 9 y pasará de tener valor 1 a tener valor 2. O podríamos ir más allá y hacer que más abajo pase a tener un valor relativo a su valor actual, es decir, número es igual a número por 2. En este caso sería igual a 4. Vale, pero las variables no solo funcionan con números, también pueden funcionar con palabras. Por ejemplo, vamos a cambiar esto y vamos a hacerlo con variables tipo string. String es el tipo de valor que representa cualquier cosa que puedas escribir. Cualquier cosa que un usuario escriba se representa con string. Cualquier cosa que el usuario pueda visualizar se representa con string. El tipo de valor string es una cadena de caracteres, es decir, un texto, y se utiliza para que el usuario pueda proporcionar datos y el usuario pueda visualizar datos. Es decir, si yo en la terminal te quiero poner un mensaje de error o un mensaje de reporte del estado actual de la aplicación, lo he de hacer con string. Es decir, si yo quiero poner un cargando punto punto punto, ese texto es un string. Y si yo quiero pedirle al usuario que me introduzca un número, también es un string, que después tendré que pasar de string a int o al tipo de dato que yo quiera. Regresando al código, vamos a crear una variable string, vamos a llamarla texto, y vamos a ponerlo de valor cargando, punto. Bien, ahora vamos a actualizar esta variable y vamos a hacer que se llame cargando punto punto. Y vamos a hacer otra modificación que sea texto es igual a cargando punto punto punto. De esta forma tenemos un punto, 2 puntos y 3 puntos. Punto y coma. Muy importante, en Java todas las líneas deben acabar en punto y coma. El punto y coma es el carácter que indica al compilador que la operación actual ha terminado. Bien, en este caso, cargando sería un punto, 2 puntos, 3 puntos. Vamos a verlo. Bien, con el código actual, cuando lleguemos a ejecutar el programa, la línea 6 no hará nada. En la línea 7 creará una nueva variable tipo string con el nombre texto y el valor cargando punto. Después, en la línea 9, redefinirá el valor de la variable texto a cargando punto punto, es decir, añadirá un punto. Y en la línea 11 hará exactamente lo mismo, solo que añadirá un punto más. Bien, vamos a verlo. Esta línea que acabo de colocar, lo que va a hacer es colocar en la terminal o en el lugar donde se esté ejecutando la aplicación una línea con el texto, con el string que le proporcionemos. Es decir, que va a poner cargando punto punto y cargando punto punto punto. Vamos allá. Ejecutamos la aplicación. Se está compilando.
Y aquí lo tenemos. Tenemos cargando, cargando punto punto y cargando punto punto punto. Pero las variables también pueden ser modificadas en el lugar que van a ser usadas. Por ejemplo, podemos volver aquí y quitar este punto de cargando, de forma que nos quedaría cargando. Y vamos a eliminar estas dos variables de aquí y vamos a añadir un más a texto con un, entre comillas, punto. Entre comillas es como se define un tipo de variable string. Las variables string se definen entre comillas. Quiere decir que si yo digo hola, ese hola no va a ser un string. Las variables tipo string se definen utilizando dos comillas, una al inicio y una al final. El caso es que si yo no pongo esas comillas, lo que el compilador va a interpretar es que estamos intentando llamar a una variable, a una clase o a algún tipo de código que referencie eso. Es decir, si yo pongo hola y no lo pongo entre comillas, va a buscar una variable que se llame hola, va a buscar algo que se llame hola, pero no va a entender que eso es un texto. Para que entienda que es un texto, tienes que usar las dos comillas. Encerrar el texto entre comillas. Entonces, si añadimos el operador más de un string y le sumamos otro string, es decir, un texto entre comillas, le podemos poner un punto al final. Y lo mismo con 2 puntos y 3 puntos. Y vamos a dejar esa línea al final. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a coger la variable texto, la vamos a imprimir, vamos a coger la variable texto más un puntito, la vamos a imprimir, y lo mismo con 2 puntitos y 3 puntitos. Y al final vamos a volver a imprimir la variable texto para ver si se ha modificado en algún momento, que no se va a hacer. Como ves, pone cargando, punto, 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 y cargando sin puntos. Y esto es porque en estas líneas estamos añadiendo a un string otro string, es decir, estamos creando un nuevo string sin definirlo como variable, es decir, es una variable anónima. Ok, por ahora quiero que te quedes con cómo funciona una variable, cómo su sintaxis, cómo funcionan, pero no vamos a profundizar mucho más. Para ello, en el futuro, iré creando una serie de vídeos para explicar cómo funcionan los diferentes tipos de variables, cómo son los objetos, cómo funcionan... Vamos, profundizando más allá. Así que ahora vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Qué pasa si hacemos una variable tipo int, es decir, numérica, con el nombre de variable suma y el valor de variable 2.0? Esto no va a funcionar, porque el tipo de variable int no soporta decimales. Por tanto, no puedes hacer un 2.0 en un tipo int. Tienes que utilizar el double. Bien, en este caso pasaría algo extraño o que desde un principio puede parecer antiintuitivo, y es que un double sí que puede tener un número sin decimales, pero un int no. Y esto es porque automáticamente el compilador va a añadirle un punto cero aunque tú no lo veas. Bien, para este tipo de dato podríamos haber usado un string. En vez de un int o un double, podríamos haber usado directamente un string, dado que el string es capaz de tener cualquier cosa. Pero no sería lo adecuado, puesto que el string no puede hacer comparaciones numéricas. Es decir, un string no puede decirte si 1 es mayor que 2. Un string te puede decir qué carácter es el 1, qué carácter es el 2, cuántos caracteres tienen y cosas así. Si quieres hacer operaciones con los números, tendrías que pasar de string a int. Y esto es una operación un tanto engorrosa. Por tanto, si se puede utilizar directamente el int, mejor. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Esto es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Alguna duda? ¿Quieres preguntarme algo? ¿Qué te gustaría aprender? Déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima.